Bienvenidos a FSP, mi casa, tu casa, un lugar para toda tu familia. Bienvenidos. Es que nunca gasta tiempo peinándose. Soy rapidito que se alista. Qué gusto verte. Desde el año pasado no lo abrazaba, estuvimos allí en Elkhart, en Indiana, donde este gran amigo, bienvenido Pastorazo, qué honor que puedas estar aquí con nosotros. Él es un amigo de la casa, ya ustedes saben que Andrés estuvo por allá, María Camila también, otros muchachos de aquí de la ciudad, y cada vez que él viene, obviamente él quiere estar con nosotros y para nosotros es una gran bendición. El domingo hay dos conferencias, son dos conferencias distintas y vamos a venir a recibir la palabra porque si ustedes algún día conocen un gran expositor de la palabra, aquí está uno de ellos. Es un hombre que Dios le usa para exponer la palabra al punto que nos quede un mensaje de bendición para todos. Recibámoslo como se recibe a los amigos. Un aplauso a Dios. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bendición! Puedo quedarme aquí hasta la 1 de la mañana, barriendo, limpiando. Bueno, quiero darle gracias al pastor por permitirme estar con ustedes. Para mí es un privilegio delante de Dios y un privilegio que ustedes estén acá conmigo en esta noche. Venía pensando en muchas cosas y una de ellas es darle saludo de parte de nuestra iglesia en Elkhart, Indiana, la Iglesia del Divino Redentor. Algunos de ustedes quizás ya me han escrito, otros no. También saludo de mi amadísima esposa. Le puedo decir que le doy gracias a Dios porque hace poco la operaron. Mi intención nunca fue venir a Bucaramanga. Sucedió un hecho un poquito gracioso, pero al fin sucedió. Mi esposa fue al médico y tuvieron que operarla, hacerle una cirugía. Entonces mi hija vino a los Estados Unidos a cuidarla un rato. Mi hija es médico y como médico pues la atendió un rato. Pero mi esposa, Dios la bendiga, tenemos 40 años casados. Bueno, yo me casé con ella cuando yo tenía 16 años, ella tenía 15. Así que a esa edad fuimos para que nos casáramos. Bueno, yo no me casé, me casaron, ¿no? Y cuando nos casamos, yo le prometí, como dicen, estar con ella muchos años hasta que la muerte nos separara. Y gracias a Dios creo que Dios ha permitido por estos 40 años vivir juntos y amarnos. Le puedo decir realmente que nunca en mi vida he pensado en divorciarme de esa mujer. Jamás. En matarla sí. Algunas veces yo digo, Señor, ¿te la llevas o te la envío, Señor? Pero Dios no me la ha querido quitar. Estuvo bastante enferma con esa enfermedad, pero el Señor me la sanó, la operaron y mi hija llegó a última hora y dijo me voy, y mi esposa cuando se sanó empezó a meter maletas y maletas y maletas y cosas en las maletas, y cuando mi hija venía ya a Venezuela yo le veo 5 maletas. Yo le digo, mi amor, ¿qué hace 5 maletas ahí? Me dice, pues yo compro y usted las paga. Bueno, al final, para hacer la historia corta, traer 3 maletas de exceso de equipaje cuesta $850. Entonces yo le dije, ¿y cuánto vale un pasaje? Me dice, pues $200. Dije, pues me voy y llevo las maletas. Entonces me sale más barato. Voy y llevo las maletas y por eso llegué aquí. Ni siquiera pensaba ni hacer otra cosa, sino vine a traer maletas y terminé con una agenda tan estresante que es más, el pastor, el apóstol Jesús Díaz me puso, el día martes vas a estar de vacaciones, ¿no? Algo así, a conocer no sé qué. Y una persona dijo, no, el martes que venga a predicar aquí. Y yo dije, el jueves me voy, menos mal que me voy de aquí ya el jueves y llego a Bogotá, descanso en Bogotá. No, la televisión lo está esperando el jueves, entonces en Bogotá. Y yo dije, pero bueno, ¿en qué momento descansa uno? Entonces yo no sé, voy a decir como los mexicanos, a descansar al panteón. Pero
le doy gracias a Dios por permitirme hablar su palabra. En esta noche yo no traía esa intención de algo que me dijo Andrés, pero voy a como agarrar un pedacito del consejo de Andrés y compartir con ustedes algo que muy pocas veces comparto, ya no por dolor, sino por respeto, por amor a mi madre, a mi familia, y quiero ir directo al tema. He titulado este tema como el poder de una bendición. Escúcheme, escuche esto, los hombres de Dios somos llamados, escogidos, ungidos y comisionados. Diga, somos llamados, escogidos, ungidos y comisionados. Somos llamados, escogidos, ungidos y comisionados. ¿Para qué? Para un día llamar, escoger y comisionar a otros. Pues la tarea que Dios nos da, el trabajo que Dios nos entrega no termina con nuestra muerte. Simplemente es un trabajo en la obra de Dios y con el tiempo usted deberá traspasar la estafeta a otra persona, enseñar a otro, sean sus hijos, sean sus líderes, sean sus compañeros de clase, sean las personas que están debajo suyo, pero usted está comisionado a esto. Ahora, no es necesario a veces ser pastor para bendecir. Pues bendices como padre, bendices como jefe a tus empleados, como compañero de trabajo a tus amigos, bendices como estudiante a los que estudian contigo, a tu profesor, como maestro bendices a tus alumnos, pero como alumno bendices a tus profesores. Entonces Dios te ha llamado para bendecir a otros y tú a veces puedes pensar, pero ¿seré yo esa persona indicada? Pues déjeme decirle algo, que hasta el día de hoy yo no creo que Dios se haya equivocado con escogernos a alguno de los otros. Ahora, cuando usted y yo recibimos una bendición, le quiero decir algo, es para siempre. Mire que está al lado y dígale, tu bendición es para siempre. Dígaselo, dígale, tu bendición es para siempre. Pero tenemos una paranoia religiosa, una paranoia espiritual, que pensamos que si metemos la pata, o si pecamos, o nos portamos mal, o no oramos mucho, Dios nos va a quitar la bendición. Dios no cambia nunca de parecer. Él no va a bendecir a alguien y va a decir, ay, ¿y para qué lo ungí? Yo no sabía que este se iba a equivocar. No. Dios sabe lo que empezó en nosotros. Dios sabe por qué nos llamó. Hablaba con un hermano hace rato y yo me preguntaba, y siempre me pregunté muchas veces cuando joven, si yo calificaba para ser pastor. Y voy a darle como una mezcla de 3 mensajes en uno. Número 1, me convierto a los 16 años. Bueno, no me convertí, empecé a convertirme, porque todos los días hay algo que convertir al Señor. Pero a esa edad, cuando yo me convierto a los 16 años, empiezo a leer la Biblia, a leer. Me gustaba leer la palabra, tanto que en 3 meses me leí la Biblia. Y a los 5 meses ya me la había leído 2 veces. Entonces llegaba donde estaba mi pastor, el hermano Julio Bello, y le decía, pastor, ¿qué significa esto en la Biblia? Pastor, dígame qué es Corbán en la Biblia. Pastor, dígame estas palabras que aparecen, enséñeme. Y el pastor cada vez que me veía llegar decía, ya viene Evelio. Todos los días él como que ya no me quería ver. Un día de esos yo vengo y le digo, pastor, dígame quiénes son los 2 testigos. Por favor, dígame quiénes son los 2 testigos. Me dice, ¿los 2 qué? Los 2 testigos que aparecen en la Biblia y en Apocalipsis, que dice que los van a destrozar, que dan testimonio de... Me dice, ¿y para usted quiénes son? Le digo, bueno, para mí puede ser Antiguo y Nuevo Testamento, que son los que dan testimonio de Dios, pero dice que hacen milagros. Entonces empecé a explicarle y le dije, no, para mí es Elías y Moisés, pero Moisés no puede ser, pastor. Le dice, ¿por qué no? Le digo, porque dice que si Moisés murió, no puede resucitar, porque el único que ha resucitado es Cristo Jesús.
Cristo Jesús es el único verdaderamente que ha resucitado, y como Él venció la muerte, Él nos puede ofrecer vida eterna a cada uno de nosotros. Por eso Él dijo: por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Por eso yo creo que Moisés no puede ser. Y me dice, y en el caso de Lázaro, digo, no, Lázaro tampoco murió. Jesús dice que Lázaro durmió. Entonces, todos los que morimos en Cristo dormimos, no morimos. Y un día, al sonar la trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos los que están transformados. Entonces me dice: ya va. Entonces, según tú, ¿quién es? Bueno, para mí puede ser Elías y Moisés, o Elías, o el otro que no se murió. ¿Quién fue el otro que no se murió? Déjenme averiguar. Enoc no se murió, fue llevado. Entonces él me dice: pastor, vamos a hacer una cosa. Ven acá, Abelio, te voy a llevar a un sitio. Él y yo salimos, él con una guitarra, un muchacho con un tambor, y nos fuimos a una calle en una ciudad que se llama Mamera, en Caracas. Suena hasta raro, Mamera. Y cuando llegamos a Mamera, sacamos unos cables y nos subimos a los postes de luz. Éramos expertos para eso, y nos robamos la luz. Empezamos los ganchos y nos robábamos la luz para predicar de Cristo. El hermano empezó a cantar unos coros: si el Espíritu de Dios se mueve. Y ya teníamos una hora ahí cantando, 2 horas, y así duramos 30 días ahí. Después de 30 días, el hermano me llamó y me dice: ven acá. Le dije: sí, ahora es el último día en que yo voy a predicar. Prediqué, se habían convertido como 20, 30 ahí debajo de ese poste de luz. Y agarró y me dijo: venga, voy a orar por usted. Y me oró y agarró un poco de aceite de esas de freír papas y todo eso, y me lo echó en la... Por eso es que se me cayó el pelo. Ya no tengo un pelo tonto, pero eso fue lo que pasó. Me echó aceite y me dijo: te unjo como pastor de esta iglesia. En la calle, hermano. Y ahí me ungió y me dijo: no te quiero ver más en mi iglesia. Pero pastor, no pastor, colega. ¿Cómo, hermano Julio? Ya somos colegas, ya usted es pastor, yo soy pastor. Así que va a aprenderle del Señor. Y diré: hermano, pero ¿qué le voy a enseñar yo a ellos? Me dijo: pues todo eso que me dice a mí. Le dije: pero es que usted ni siquiera me ha bautizado. Me dice: no se preocupe, usted sigue enseñando. Para hacerle la historia un poquito corta, pasaron 10 meses, y a los 10 meses llegó el supervisor nuestro, el hermano Jonás Millán, le preguntó por mí. Y le dijo: él está por allá en una calle. Así que cuando llegó a la calle, fueron a la calle donde yo estaba, dijeron: mire, esta noche viene el hermano Jonás Millán. Así que cuando él llegó, yo tenía unos amigos, Dios los bendiga, unos marihuaneros, gamines, todavía no convertidos, con pistola. Y decía: ya llegó el pastor, ¿qué? Pongan la candela ahí. Ponían las llantas, le metían fuego y decía: que pase aquí, le damos un balazo, porque ahora esto es iglesia. Y así empezó la iglesia. El hermano Jonás, cuando llegó, vio una multitud de gente más o menos como la que hay esta noche. Habló con cada uno de ellos y dijo: el domingo les voy a hacer un examen. Así que le hizo un examen. Habló con el hermano Julio Bello y le dijo: hermano, hay 87 personas listas para bautizar, menos el gordito. Dijo: pero si él es el pastor. Dice: pero no lo podemos bautizar. ¿Sabe por qué no podía bautizarme? Porque no estaba casado con mi esposa. Estaba casado por el civil, pero no por la iglesia. Y mi esposa era mundana. Mi esposa no era cristiana, así que no me podían bautizar. Así que el domingo siguiente yo bauticé 87 personas con el hermano. Le di después en la noche Santa Cena a cada uno de ellos, pero yo no la tomé, porque yo no la podía tomar porque no estaba bautizado. Entonces me hacía preguntas a mí adentro. Y yo decía: Señor, yo no califico como pastor, yo no soy pastor. El hermano Julio se le metió esa locura, pero yo no soy pastor. Y entonces, ¿cómo yo puedo ser pastor de una iglesia cuando yo ni siquiera he podido ser bautizado? Y me quedé pensando, yo dije: yo quiero renunciar. Fui y le dije al hermano Julio Bello y me dijo: no se preocupe, crea en Dios, Dios va a hacer la obra. Mire, cuando a uno le dicen crea en Dios, es como diciéndole: ya no moleste. Dios lo va a hacer, ya no moleste más.
Entonces pasó los días, escúcheme, pasó los días y un día de aquellos mi esposa tenía un dolor en el vientre y fue a la iglesia y dijo, yo quiero que oren por mí, yo quiero que oren por mí. El pastor que estaba predicando era más antipático que el hermano Jesús Díaz. Sí, era antipático. Y le dijo, y ella le dice, y ya pasó y él le dice, ¿qué quiere, hermana? Dice, quiero que ore por mí, que me duele aquí el vientre. Y él le dijo, no, yo no oro por mundanas. ¿Alguien más quiere entregar su corazón a Cristo? Y él le dice, epa, Señor, pero ¿puede orar por mí? Le dijo, no, yo no. Si se entrega al Señor, yo oro por usted. Entonces ella dijo, eso es coacción, eso es extorsión. Dijo, pues no se preocupe, siga con su dolor. Voy a seguir orando aquí por otros. Entonces, epa, Señor, dígame, ¿qué quiere? Bueno, yo me entrego al Señor. Se entregó al Señor y repitió la oración y ella se convirtió ese día. Pero cuando veníamos en el camino, claro, éramos muy pobres, éramos misioneros, estábamos en la obra. Caminamos como 2 kilómetros para llegar a la casa y cuando llegamos, ella llegó, abre la puerta y de una vez prende el televisor para ver la novela. Y yo le digo, Elsie, te acabas de convertir al Señor. Me dijo, ¿y qué? Yo voy a ver mi novela, ya me sané, mire, vengo sana. Increíble, Dios la había sanado. En esos 2 kilómetros bajando ya llegó sana. Y me dijo, yo no voy a pagar, yo no voy a dejar de ver la novela porque me hayan hecho entregarme ya al Señor. Yo le dije, sí, pero tú eres cristiana ya. Me dijo, no, yo no soy cristiana. Yo le dije porque el desgraciado ese quería que yo me entregara, si no me iba a orar. Yo quería que me orara y se acabó. Y yo decía, Dios, ¿con qué clase de monstruo me casé yo? Pero él. Así que prendió, vio su novela, pero esa noche tuvo un encuentro con el Señor que yo no me acuerdo. Ella dice que me lo dijo, pero yo no me acuerdo. Se lo digo delante de Dios, yo no me acuerdo. Ella dice que ella sintió que el Señor la agarró así, dormida, la levantó hasta arriba y le dijo, si me sirves de piedra de tropiezo para mi siervo, te corto. Y que la soltó. Ella dice que cayó en la cama así. Y se despertó. ¡Ay, mi amor, mi amor, mi amor! Porque cuando la mujer estaba asustada, así le dice, no, mi amor, ¿no? Papi, mire que me pasó esto y esto y esto. Y me contó. Yo y que le dije sí, pero yo me quedé dormido. Cuando ella dio su testimonio que la bautizaron, fue que me enteré yo lo que le había pasado. Pero ¿qué pasó? Al otro día ella viene y cuando yo llego me dice, ahí está la ropa lista, vístase, arréglese, vámonos para la iglesia. Digo, ¿qué? Ya están los niños. Digo, pero ¿cómo así? Ya nos vamos. Me dice, sí, ya, listo. Váyase, apúrese que va a llegar tarde. Entonces, bueno, nos fuimos, así fue todos los días. Nosotros hacíamos culto todos los días. Entonces, a los 3 meses ella se bautizó, yo me bauticé. Y ya la iglesia como que empezó a hacer algo diferente para mí. Y empecé a ver cómo Dios nos usaba, nos enviaron para otro lugar, ya estábamos casados, nos mandaron de misioneros. Y un día volví a entrar en el conflicto. Y yo dije, Señor, yo no puedo ser pastor porque yo no califico como pastor como los demás. Yo me acordaba de mi pastor Julio, él siempre andaba con su Biblia debajo del brazo, así como un desodorante aquí. Hoy el pastor de aquí sacó un celular ahí para ver el proverbio. Entonces yo veía al hermano así, y yo lo veía que él caminaba así como que se iba para el cielo, ¿no? Y yo no podía hacer. Entonces yo decía, yo no sirvo como pastor, yo no soy pastor. El hermano se equivocó. El problema es que cada vez que yo decía que yo no soy pastor, como que llegaban más ovejas. Y cuando veía a la iglesia ya tenía como 200, 300 ovejas. Y me decía, ¿por qué usted dice que no es pastor? Le digo, porque yo no me parezco a los pastores. Los pastores son así y así, y yo no soy así, yo me río. Yo echo chistes, yo me juego. Y entonces la gente no le gusta eso. Me dice, no, la gente le gusta eso, mire cómo tiene bastantes. Y entré en conflicto hasta que un día Dios me dijo, mira, yo decidí bendecirte y escogerte. Y aquí voy a entrar en un pedacito que quizás quería contar el domingo, pero voy a contar un pedacito de eso. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2 creo, podemos buscar un momentico en la Biblia, dice que Dios le dijo a Abraham así, a Abraham, haré de ti una gran
nación o una nación grande. Te bendeciré, te engrandeceré y tu nombre, y serás bendición. Luego Dios le repite esto en Génesis 33, 19, le dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Luego me voy al Salmo 115, versículo 12, dice: Jehová se acordó de nosotros, que nos bendeciría y que bendecirá la casa de Israel, y bendecirá la casa de Aarón, y bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes, y aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Entonces me pongo a darme cuenta que hay algo muy secreto que yo no había entendido, y hasta tiempo después llego a entender que cuando Dios decide bendecir a un hombre, cuando Dios decide bendecir a una mujer, cuando Dios decide bendecir a una iglesia, cuando Dios decide bendecir a una nación, cuando Dios toma la decisión de entregar esa bendición a ese pueblo, a esa persona, a esa empresa, significa que el favor de Dios va a estar con ese pueblo, con esa persona, con ese sitio, y no importa lo que hagan, no importa lo que diga, Dios está a favor de ellos, pelea por ellos, provee a ellos, le entrega a ellos, no importa lo que pase, el favor de Dios está con ellos. Y si no, mírenlo en el pueblo de Israel. ¿Usted cree que en el pueblo de Israel había alguien que pecaba? ¿Sí? ¿Había algún fornicario en el pueblo de Israel? En esos 2 millones de personas había gente de todo tipo, pero en la mañana se levantaba y había maná. Y la gente murmuraba, hablaba, pero ahí estaba la bendición. ¿O usted cree que Dios decía: bueno, para aquellos 10 espías, o para aquellos que murmuraron, para ellos no hay nube de gloria, para ellos no hay sol, para ellos no hay calor? No, Dios bendecía simplemente porque Dios es un Dios de bendición. No está en tu condición, no está en lo que usted hace, no está en lo que los otros dicen, está en lo que Dios decidió. Y Dios decidió bendecirte, y lo demás no importa. Que los demás se molesten, que los demás se amarguen, que los demás maldigan, pero lo que va a hacerme crecer en mi vida es la bendición de Dios. Alabe la gloria de Dios en esta noche. Amén. Diga, levante su mano y diga: Dios me ha bendecido, Dios me bendijo, me bendice y me bendecirá. Mire que está al lado, diga: estás al lado de un hombre de bendición, de una mujer de bendición. Estás bendecido. Ahora, ¿por qué? Porque Dios lo decidió. No hay nada bueno que usted tenga para que Dios bendiga, simplemente Dios lo decidió. Entonces viene a mi mente algo en mi corazón que quiero compartir con ustedes en estos 18, 20 minutos que nos quedan. Y es recordar un poquitico el por qué yo me caso a los 16 años, el por qué pasa todas estas cosas. Y mi mente se va más o menos a unos años, bien años atrás, no hablemos de la fecha. Cuando yo era niño. Cuando yo era niño, sucedió algo en mi casa que yo descubrí que mi padre o mi papá no era mi papá. Fue mi primer problema en mi vida. Vivía una vida como todo niño, con un padrastro, pero yo le decía papá. Nunca me dijeron que era mi padrastro. Al cabo del tiempo descubrí ciertas cosas, sucedió un hecho y yo descubrí que él no era mi papá. El descubrir esto a mí no me afectó, pero a él sí. Él cogió cierto odio, cierto rencor, cierto dolor. Aparte, anudado a esto, a veces parece que es un chiste o es una casualidad que siempre he visto en muchos predicadores. Yo nací o me crié en Venezuela en un barrio llamado el 8 de diciembre, debajo de un puente. Se llamaba el Puente del Viaducto. Así que si lo pueden googlear, lo pueden ver en Google. Se llama el barrio 8 de diciembre, debajo del Puente del Viaducto. Un barrio muy pobre. A veces uno cuenta esto porque a otros lo ha oído, pero yo sí sé que nosotros éramos los más pobres del barrio. Y el barrio 8 de diciembre es el barrio más pobre de San Cristóbal. Y ahí vivíamos.
Yo recuerdo toda mi vida que no había sino un solo cepillo dental en mi casa y mi papá se cepillaba con jabón azul y luego de cepillarse, eso parecía un perro con mal de rabia y eso salía espuma por todos lados. Yo, papi, ¿me lo presta? Sí, ya, tome. Y entonces con el mismo cepillo nos cepillábamos todos. La misma toalla, yo no me acuerdo de haber tenido otra toalla que se compró en Cúcuta, me acuerdo que vinieron a comprarla, una Canon, y el primero que se bañaba era él, y empezaba con la toalla a secarse, y uno, señor, ya va a terminar mi papá. Por fin terminaba la toalla y me la prestaba a mí, y así. Era terrible, éramos muy pobres. Dormíamos en una cama todos juntos. Pero en medio de esa pobreza, no sé si era el odio o algo que estaba pasando, mi mamá y mi papá peleaban todos los días. No había un día que no peleara. Yo no sé por qué mi padrastro peleaba con mi mamá, pero eran todos los días un pleito. Y mi mamá, las mujeres cuando pelean la primera vez te hacen ay, ay, ay. Pero ya cuando tienen tiempo sacan las uñas, las patas. Eso hacen de todo, hermano, se vuelven karatecas y después yo no me voy a dejar de ti. Y usted sabe cómo se vuelven las mujeres, ¿no? Algunas, no todas, ¿no? Pero aprenden a defenderse y entonces yo llegaba a mi casa y yo en mi casa lo que veía era siempre una batalla campal. Mi papá le pegaba a mi mamá le pegaba a él, pero el hombre siempre es más fuerte y yo a veces veía cómo me la arrastraba del pelo. A veces la arrastraba, barría con ella el piso. Hacía cosas que me acuerdo y digo, Señor, ¿por qué lo hacía? Si aparentemente se amaba. Un día de aquello yo llegué a casa y los consigo peleando como todos los benditos días. Y entonces ella le dijo algo a mi papá y mi papá, usted sabe que la mujer cuando quiere cortar con una situación te dice, y levanta la cara y así. Ya no discuta usted, pues ya le volteó la cara, le volteó los ojos. Y ella le hizo ese gesto a mi papá y volteó y se fue. Y cuando se va, él agarró una botella de Coca-Cola que era como 1 litro así de vidrio para partirle el cráneo con la botella. Tomó la botella y se vino detrás. En el momento cuando le va a dar el botellazo, yo llego y vi eso. Y no sé, en segundos corrí y le quité la botella por detrás y le dije, no papi, no le pegue así a mi mamá con esto. Quizás pégale con la mano, pero mata a mi mamá. Y en ese momento yo puedo decir algo que siempre he dicho. No había visto un rostro tan fuerte, tan lleno de odio, tan de rencor. Se volteó y empezó a puñetearme, a golpearme. Me dio una paliza hasta que más pudo y por último me estaba ahorcando. Y cuando me está ahorcando me levanta un niño de 12 años contra un señor de unos 40 años con más de 100 y pico kilos, pura fibra. Me levanta y cuando me está ahorcando yo no sé cómo levanté esta rodilla y le pegué por sus partes íntimas y me soltó. Salí corriendo. Hermano, corrí como 5 o 8 kilómetros desde mi casa. Corrí, por allá me paré. Fue como a la 1 de la tarde. Regresé como a las 8 de la noche a mi casa. Cuando regreso a mi casa, mi papá todavía estaba peleando con mi mamá. 6, 7 horas peleando. Ella tenía un puñal mío que tenía yo de los Boy Scouts. Él un palo de pico y él le decía a ella, ven, puñaléeme. Y ella le decía, pues pégueme. Y ahí estaba. Yo entré calladito. Me acosté a dormir en la cama, como decía alguien por allí, era una cama donde dormíamos todos juntos, todos los 4 hermanos, mi mamá, mi papá, todos en esa cama. Es más, soñábamos hasta el mismo sueño todos juntos. No podíamos inventar más, ahí estábamos juntos. Y dígame, cuando mi hermana se orinaba todos, Dios. Todos amanecíamos amarillos. Pero era increíble, ahí estaba. En la mañana me levanté con mi mamá, mi padrastro ya se había ido a trabajar y le digo, mami, deme mi ropa, a comer mi arepa para irme. Me dice, no, hoy nos vamos para Caracas.
Nos vamos a Caracas, sí. Yo no sabía qué estaba pasando, pero ella me montó en un autobús y viajamos casi 16 horas hasta la capital de Venezuela, Caracas. Llegamos allá, llegamos a casa de un tío y ella me dice, siéntese aquí. Yo creo que yo era bastante inquieto, porque ella me dice, quédese aquí. Y cuando a un muchacho le dicen, quédese aquí y se queda quieto, es difícil, pero a mí me decían, quédese aquí y a los 5 minutos estaba allá. Así que cuando yo entro a la casa, veo a mi mamá hablando con un tío mío que se llamaba mi tío Pedro, y mi tío Pedro le dice, Elsa, y mi mamá se llamaba Elsa, y le dice, Elsa, ¿es que usted es una perra? Ni los perros hacen eso con los hijos. Y ella le dice, pero entiende, Pedro, es que Antonio no lo quiere. Antonio no lo quiere. Cuando yo entro a la habitación, estoy escuchando eso y le digo, mami, ¿cómo que mi papá no me quiere? Y ella me dice, ¿qué hace usted aquí? Váyase para allá, no le dije que se quedara allá. Y una vez me dio otros golpes y para allá, para la sala. Vaya, se queda allá. Yo no quería irme, yo le dije, mami, ¿qué pasó? Me dice, no. Para hacerle, como dice, corto el testimonio en ese sentido, ella me dejó ahí. En la sala siguió hablando con mi papá, con mi tío Pedro, lloraba y lloraba. Pero mi tío Pedro tenía 7 hijos en una casa de 2 habitaciones. Dios, yo no lo puedo tener. Así que salimos de Mamera, el lugar donde estábamos, y fuimos hasta el centro de la ciudad donde vivía una tía que era conserje. Y a los conserjes en los edificios le dan una habitacioncita pequeña. Ella tenía 3 hijos y cuando llegaba la hora de dormir ella sacaba una camita sancuchera, la ponía ahí en la camita, ponía a los 2 hijos y ella habló con mi mamá y mi mamá le decía, pero entiende, ayúdeme. Y yo estaba ahí, ya no podía ocultar nada. Ella habló directamente delante mío y mi tía Hilda le dijo, lo siento, Elsa, yo no lo puedo recibir. Así que no hubo forma. Entonces mamá lloraba, yo no sé por qué lloraba, no entendía muchas cosas. Un niño de 11, 12 años para ese tiempo, y que en aquel tiempo era uno un poquito más ingenuo, no había Facebook, no había internet, no había todas estas cosas. Me lleva a una avenida llamada la Avenida Urdaneta y entramos a ese lugar por la Avenida Urdaneta con las Fuerzas Armadas. Hay un puente donde la gente juega ajedrez y ella me dice, siéntese aquí, ya vengo. Se fue, compró 2 empanadas, unas empanadas que todavía me acuerdo, eran así grandísimas, llenas de carne, medio litro de jugo, eran como las 3, 4 de la tarde y me lo dijo, come. Puso una mochila esas de fique, se le dice, no fique, de esas como de mercado, me la pone aquí al lado y me dice, coma. Y me mira la cara y me dice, espéreme aquí, que voy a buscar dónde te voy a dejar. Usted espéreme. Confíe que yo voy a conseguir un lugar donde dejarlo. Fue el último día que la vi. No volvió. Pasaron las horas, se hizo las 7 y no volvió esa señora. Si alguien puede hablar de abandono, de soledad, de miedo, yo he dictado cantidades de conferencias. Si alguien odió a esa señora, fui yo. La odié durante muchos años. Dormía en ese lugar, en esa plaza. Y estando ahí en ese sitio, a las 8 de la noche, llorando, llegó lo que llaman aquí en Colombia un gamín. Cuando vi el gamín me mira y me dice, yo no sé dónde salen esos gamines, Dios los bendiga los gamines. Nosotros decimos borrachos. Y me ve y me dice, ¿qué pasó, chamo? Y yo le digo, es que mi mamá no llega. Y le conté la historia. En 5 o 10 minutos le conté lo que había pasado. Y él me dice, ¿sabes qué, chamo? Yo le voy a decir la verdad, usted es mi ángel. ¿Que soy su qué? Usted es mi ángel. Yo soy su ángel, me dijo, sí. Y le voy a decir otra cosa, su mamá ya no va a regresar.
fue la primera vez que me encontré con algo que no sabía manejar, mucho menos a esa edad. Y me dice, véngase conmigo. Y le digo, no, ella me dijo que no me moviera de aquí. Y me dice, no, pues vamos para allá, mira aquel rincón allá donde tenía un colchón y cartones, ahí dormía. Y me dice, desde ahí mira la banca, así que si su mamá viene, usted la va a ver. Y sacó un licor que se llama cocuy en Venezuela, no sé si aquí hay. Aquí le dicen a uno el aguardiente, el guaro. Pero el cocuy tiene 70 grados de alcohol. Y me dice, tómese esto para que vea que se le quitan las ganas de llorar. Y cuando me tomé el trago, al rato todo esto me quemaba. Y el puente a los 5 minutos empezó a dar vueltas hacia el puente. Y me quedé dormido como hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana me desperté y otra vez a llorar. Y me dijo, ya no me llore más. Me volvió, como que la gente era especialista en comprar empanada, porque fue al mismo sitio donde mamá compró y me compró una empanada y un café con leche, me lo dio y me dijo, vamos, porque usted es mi ángel. Me llevó a una cuadra y me dijo, aquí le voy a enseñar lo que yo hago. Él tenía una cubeta, un tobo, un balde, ¿cómo le dicen aquí? Balde, ¿no? Un balde. Y me dijo, este balde que está acá, aquí tiene agua, aquí tiene jabón. El único que lava carros de allá aquí soy yo. Y a mí me dejan sacar agua de allá. Así que vamos a lavar carros. Yo le voy a enseñar cómo se lava un carro. Pero le voy a dar 3 leyes, me dijo. 1, nunca robe. Porque el día que robe, hasta ese día puede estar en ese sitio. Nadie le vuelve a dar un carro si usted robe. Así que si abre un carro y ve cassette, que en aquel tiempo lo que había era puro cassette, ve un cassette, ve algo así, usted déjelo ahí. Si ve una moneda, recójala, limpia el carro por dentro, pero no robe. 2, me dijo, ese es 1. 2, haga los trabajos bien bonitos y pásele bien. Aquí las llantas yo le voy a enseñar cómo pasarle la franja blanca para que quede bien limpiecito. Si usted deja bien bonito el trabajo, a la gente le va a pagar bien, va a confiar y los va a volver a buscar. Y tercero, si no tiene trabajo y no tiene nada, aprenda a pedir. Aprenda a pedir. Usted sabe, yo le voy a enseñar a pedir. Entonces decía, ¿cómo a pedir? Usted tranquilo, yo le enseño a pedir. Así que muchas veces llegábamos de alguien que estaba comiendo un pollo y me dice, no haga como la gente que dice, ay, deme, eso se ve feo. Entonces, sí, entonces, usted mírelos más nada. Entonces cuando alguien iba a comer algo, uno pensaba. Y cuando la gente se metía el pollo a la boca, entonces decía. Entonces la gente iba a comer. Y cuando la gente muerde, entonces hace. ¿Quiere, mijo? Sí. Hasta eso me enseñó. Se emborrachaba, todos los días se emborrachaba, ya después no lavaba los carros. Yo lo oía hablando con otros camines ahí, decía, yo tengo una empresa de autolavado. Ahí está uno de mis empleados. Pero me cuidaba, dormía con él en las noches, no tenía ropa, a veces nos levantaban a patadas, a veces la policía nos sacaba de ahí. 2 o 3 veces intentaron de violarme. Aprendí a pelear, aprendí a odiar. Nunca consumí drogas, quizás no había en ese tiempo, pero nunca consumí drogas, ni alcohol tampoco. No fui borracho, no fui alcohol. Todos los días me preguntaba, ¿por qué yo no puedo tener una familia? Una vez escribí para una revista en Venezuela de que me asomé a una escuela y estaban unos niños jugando. Y los niños son malos a veces, ¿no? Y me sacaban la lengua y me hacían cosas. Y yo me acuerdo que le dije al muchacho, venga. Y cuando el muchacho se acercó, le pegué la cabeza así contra los tubos y pa. Y entonces el niño salió todo reventado para dentro de la escuela. A 5 minutos después está saliendo un muchacho más grande, era el hermano mayor. Y yo me crié a Brulí porque yo veía las películas de Brulí en aquel tiempo, la de Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato, Santo y Blue Demon en contra de los vampiros. Eran tremendas esas películas. Yo hasta una máscara me hice un día. Y cuando yo
yo vi salir a ese muchacho y no, yo peleo con él también. Y cuando fui a pelear, no, hermano, trapeó el piso conmigo. Me dio de todo y 5 minutos después estaba todo morado y le digo, ya va. Usted me ganó, pero yo también voy a buscar a mi papá. Me acuerdo que me fui a la Plaza Panteón, una plaza en Caracas, y ahí me senté a llorar. A la revista escribí ese día y le dije al periodista, le dije, probablemente yo sabía que no tenía papá, no lo tenía, pero sí sabía que los padres son esos seres que protegen los hijos, esos seres que de una u otra forma nos traen al mundo, y que uno como niño uno no es culpable. Yo no pedí venir al mundo. Usted no es culpable de todas las cosas que ha pasado. Yo no soy culpable de haber nacido ahí en ese barrio y de que ese señor fuera mi padrastro y que tuviera tanto odio. Yo no sabía. Por eso cuando conozco a mi esposa, yo quería tener una familia. Si hay algo con lo que yo he soñado todos los días de mi vida, era con una familia. Me casé a los 16 años, no sin antes haber vivido con prostitutas que me violaban y hacían todo a los 15 años. No es fácil para mí hablar de esto. Por eso que la gente me dice, pastor, ¿por qué no nos cuenta su testimonio? Yo no lo cuento, yo hablo de otras cosas. Pero a los 16 años me caso y veo que mi esposa no era la madre que yo quería, la persona que yo quería. Por eso cuando llego a la iglesia, mire, cuando usted llega a una iglesia por primera vez, uno no sabe qué va a hacer, porque cuando usted ya tiene tiempo viniendo a una iglesia, pues usted ya se sabe hasta los coros, pero la primera vez que uno entra a una iglesia, uno entra asustado, hermano. Y aquí le piden a uno los diezmos, y aquí ¿qué le hacen a uno? Y uno entra asustado, uno no sabe qué hacer. Y yo me acuerdo que yo me senté ahí, pero yo era un malandro de la calle. Y yo a la final nunca era un drogadito ni nada de eso, pero era un tipo de la calle. Y el pastor empezó a predicar que la justificación, la emancipación, la crucifixión. Yo decía, qué bobería dice ese tipo ahí. Y yo lo escuchaba ahí. Mire, los pastores hablan a veces unas cosas que hay que nacer de nuevo. ¿Usted alguna vez escuchó eso? Lo escuchó aquí en la iglesia, pero en la calle no escuchaba uno. La justificación, ¿usted escuchó eso? No. Yo nunca había escuchado eso. Pero le voy a decir algo. Cuando Dios quiere bendecirnos, quiere darnos algo, en medio de un sermón, en medio de lo que sea, en medio de un desierto, en medio de una calle donde usted esté, si Dios tiene una bendición para ti, te la va a dar. No importa lo que pase, Él te la va a dar. No importa lo que estés haciendo, Él te la va a entregar. Y eso pasó ese día. Ese día yo estaba ahí. Y cuando llegué ahí, el pastor está predicando y en medio del mensaje dijo, porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Dios te recogerá. Hermano, eso fue como que se me hubiera metido un chuzo, porque yo no soy de esos que se quedan sentados ahí. Venga para acá, hermano, venga para acá. Este tiene pinta de pastor, véngase para acá, véngase para acá. Así era el pastor. Tan feo no, pero así era. Entonces yo vengo y lo veo y me paré, hermano, yo me paré de aquí de la silla me levanté y me fui y lo vi así y le dije, mire chamo, usted está diciendo que Dios quiere ser mi papá y uno en la calle sabe amedrentar a la gente, uno sabe mirar y lo mira así, ¿tú crees que Dios quiere ser mi papá? Y el tipo me miraba y me decía, sí. ¿Usted está seguro de eso? Sí. ¿Por qué usted cree que está seguro? Nada, ¿sabe qué? Nada de seguro, nada. Entonces le digo, me quedo mirándolo así y le digo, ¿qué tengo que hacer para que Dios sea mi papá? Y él me dice, mirándome, me dice,
voy a hacer una oración por usted. Voy a hacer una oración. Y yo estaba aquí y él, quédese ahí, manito, quédese ahí. Y me dice, cierre los ojos. Y yo le dije, no. Me dice, pero ¿qué vamos a orar? Cierre los ojos, repita conmigo. Le digo, no. El que va a orar es usted, ¿no? No yo. ¿Yo por qué tengo que cerrar los ojos? Mire, qué bueno ese pastor. Me dijo, bueno, entonces no cierre los ojos. Puso la mano sobre mí en la cabeza y empezó a orar y decirme, repita conmigo, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. Algo pasó en ese momento porque cuando él oró por mí, esa oración, algo estaba pasando adentro de mi corazón. Yo no lo entendía, pero cuando él terminó dijo, ahora diga conmigo, yo soy tu hijo. Dígale a Dios, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Cuando hice esa oración, cuando yo dije, yo sé que Dios es mi padre, algo vino y cayó sobre mí, pero tan tremendo, que sanó algo dentro de mi corazón. ¿Y sabe cuál fue lo más hermoso? Que cuando él terminó de orar por mí, yo me volteo. Habían 3 viejitas, hermanas, 3 viejitas, que eran las únicas que venían al culto. Sí, no había más. Porque ahora vienen jóvenes y eso, ¿no? Pero en aquel tiempo a los cristianos le decían protestantes. Nunca habíamos protestado con nadie, pero nos decían protestantes. Ahora a través del tiempo ya no nos llaman protestantes, ahora nos dicen hermanos separados. Ya por lo menos somos hermanos. Pero yo cuando me volteo, el pastor estaba allá y me volteo, habían 3 hermanitas que me abrazan y me dicen, hermano. Y me decían hermano y me abrazaban y me besaban. Yo por primera vez pude sentir que tenía una familia. Por eso cuando voy a los diferentes lugares, yo puedo ir a Brasil, a Venezuela, Colombia, Ecuador, México, tantos países del mundo que he estado. Yo sé que yo no llego a la iglesia, llego a la familia de Dios, donde están mis hermanos en Cristo, lavados por la sangre del Cordero. Gracias, mi hermano, Dios me les bendiga. Yo los puedo ver y digo, son mis hermanos. Unos feos, otros bonitos, pero son mis hermanos. Unos gorditos, son mis hermanos en Cristo Jesús. Así que llegué a la casa contento y le dije a mi esposa, mi amor, tengo papá. A los 16 años, 5 o 6 meses de casado, y le digo, mi amor, tengo papá. Y tengo unos hermanos. Ella me miraba así como diciendo, se la fumó verde. ¿Cómo que tiene? Sí, mi amor. Mire, era tanta la emoción, mire, fue tanta la emoción que a los 3 días le prediqué a mi suegra. Sí, delante de Dios. Fui y le dije, suegra, tengo a Cristo, tengo Dios es mi papá. Mire, tengo un Padre en los cielos, es mi Padre, Dios es mi papá. Y le dije, suegra, ¿usted quiere que Dios sea su papá y se vaya para el cielo? Conté ese testimonio hace una semana en la iglesia donde ella murió. Estaba el pastor Felipe Olivares ahí. Y oré por ella, le dije, suegra, mire, usted puede también ser hija de Dios. Y me dijo, ¿qué tengo que hacer? Le digo, cierre los ojos. Y me dice, tengo que cerrar los ojos. Sí, cierre los ojos, sí. Diga conmigo, sí. Dios te salve, reina y madre de misericordia, algo así, pero usted le entrega el corazón al Señor. Ahí le entregué como pudo. Y le digo, dígale al Señor Jesús, Señor, le entrego mi corazón. Y ¿qué más fue? ¿Qué es lo que dijo ese pastor? Bueno, algo así. Dígale, Dios, papá, Dios es mi papá. Diga, Dios es mi papá, sí. Digo esto y hasta me acuerdo que me dijo, que él dijo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Es algo que me atormentó toda la vida, porque los pastores son a veces medio satánicos. Yo anote, dijo, escribe su nombre en el libro de la vida. Entonces yo sentí que Dios escribió mi nombre en el libro de la vida y le dije, escribe el de la suegra también, Señor. Pero yo iba pensando que si pecaba, Dios me borraba el nombre. Entonces yo todos los días me levantaba y decía, ay, yo ayer pequé, ay, otra vez me volvía. Todos los días me venía a entregar. Dice, Señor, vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida.
Y después como a los 3 días no volví a pecar, ya me lo borraron otra vez. Yo me imaginaba que en el libro de la vida yo tenía un hueco así grandote de tanto borrar y ponerlo y borrar y ponerlo. Pero así entregué a la suegra y se la llevé al hermano Felipe Olivares en la iglesia, la primera iglesia cuadrangular de San Cristóbal. Allá se la llevé. 40 años se quedó con él, allá murió la suegra. Pero ¿sabes qué? Yo pude entender algo. Dios era mi padre.